Bien, vamos a empezar. Ya saben cómo funciona esto, les voy a ir haciendo las preguntas, vamos contestándolas y al final, pues bueno, ya tendremos si tienen alguna duda, algunas preguntas, pues con todo gusto, toda confianza las podemos ir resolviendo de cualquier tipo, ¿ok? Espero, muchachos, ya los que se vayan a dedicar a postular ya empiecen a hacer sus primeros, pues escritos, primeros demandas. ¿Para qué? Para que no tengan ningún problema. Bien, vamos a empezar, muchachos. ¿Quién es el padre de la jurisprudencia? ¿Carlos Marx, José María Morelos y Pavón o Manuel Crescencio García? El padre de la jurisprudencia en la actualidad es Manuel Crescencio García. Acuérdense que los demás son autores, son personas que sí han aportado cosas interesantes a las jurisprudencias, pero quien vamos a reconocer como padre de la jurisprudencia es a Manuel Crescencio García. Siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por normas jurídicas, chicos? A ver, díganme, ¿qué se entienden con sus propias palabras? ¿Qué se entienden por normas jurídicas? A ver, chicos, ¿si me escuchan? Sí. Otra vez vuelvo a preguntar, chicos, eso es para todo y lo quiero que me lo digan con sus propias palabras. No necesito nada más con sus propias palabras. ¿Qué se entiende por reglas o normas jurídicas? ¿Qué entendemos? Son como pasos a seguir o pasos a reglas, como reglamentos, leyes. Ujú. Pues realmente, gracias, Agustín. ¿Qué se entiende por las normas jurídicas? Acuérdense que esas van a venir, esas preguntas que les estoy dando ahorita, algunas pueden venir en su examen, así es de que abusado con esos. ¿Qué vamos a entender por normas jurídicas? Son las reglas que imponen y confieren derechos. ¿Ok? Acuérdense que todos nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces, por lo tanto, son las reglas que imponen y que confieren derechos. ¿Ok? Aparte de estar bajo el régimen de cualquier constitución, de estar bajo cualquier código, pues también tenemos esos derechos, como son las garantías individuales y los derechos humanos. ¿Ok? Así es que la pregunta sería, ¿qué se entienden por normas jurídicas? Reglas que imponen y confieren derechos. Esa sería la respuesta. Siguiente pregunta, chicos. ¿La jurisprudencia es una fuente del derecho? ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Falso. Es falso, ¿sale? No es una fuente del derecho. ¿Por qué? Porque ya dijimos que las jurisprudencias son artículos que subsanan, ¿ok? Mas no es directamente una fuente. Gracias, Madain. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tres tipos de jurisprudencias que hay? Conf- Conformatorios, supletorios e interpretativos. ¿Ok? Esos son los tres tipos de jurisprudencias que hay. ¿Por qué? Los confirmativos, pues bueno, son todos aquellos que van a realmente, valga la redundancia, afirmar lo que tú estás diciendo dentro de tu demanda. Los supletorios son los que van a cambiar ese artículo que está mal redactado por una, por una jurisprudencia en el cual ya está de manera corroborada por juristas ese artículo, ¿ok? Y los interpretativos son los que te van a ayudar nada más a interpretar ese artículo. El artículo va a estar bien, solamente lo vas a interpretar de otra manera. Ya les había dicho yo anteriormente que las leyes y todo lo demás son interpretativos, ¿ok, chicos? Bien, siguiente pregunta. Fundamento constitucional de la jurisprudencia es el artículo 94.
Ahí vamos a poder encontrar en el artículo 94 todo lo fundamentado en la jurisprudencia. ¿Por qué vamos a ocupar una jurisprudencia y por qué es obligatorio al menos contar con una jurisprudencia? Siguiente pregunta. Tiene la tarea de cubrir las lagunas que no contemplan una ley. ¿Qué es? Jurisprudencia. La jurisprudencia. Sabemos que la demanda, los hechos, el litigio, pues bueno, es parte una, de una demanda, ¿ok? Un hecho, un litigio, una demanda, todo eso es parte del mismo documento, pero la jurisprudencia es quien va a subsanar esa laguna que tiene el artículo o los artículos, dependiendo cuántos cites y no estén bien cimentados. Siguiente pregunta. Proviene de una corte y reúne a todos los jueces de la misma. Jurisprudencia plenaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a reunir a todos los juristas, ¿ok? Y de ellos mismos van a emanar si está correcto o no esa jurisprudencia. Por eso es plenaria, porque todos van a estar de acuerdo, ¿ok? Siguiente pregunta, chicos. Dice, emite para aplicar que sea una ley o un caso distinto del caso para el cual fue previsto. Una jurisprudencia deformante. ¿Ok? Es una jurisprudencia deformante. ¿Por qué es deformante? Porque va a emitir que sea una ley esa jurisprudencia. ¿Ok? Y no solamente se quede como una tesis aislada. Interpreta una ley de modo que sea su aplicación, se vea acotada. Es una jurisprudencia restrictiva. ¿Ok? ¿Por qué es restrictiva, chicos? Porque acuérdense que no todos los artículos necesitan jurisprudencias. Hay algunos, la mayoría de los artículos, digo, ya están pues subsanados, por eso se derogan. Ajá. Y la jurisprudencia no siempre va a tener también la razón. Ojo con eso, chicos. Las jurisprudencias no también siempre tienen la razón. Hay ocasiones en que somos humanos. Todos los juristas y personas que se dedican a hacer las jurisprudencias, pues bueno, también llegan a tener errores. Bien, siguiente pregunta. No trata de anular una ley estricta, sino de la aplicación de los hechos. Esto es una jurisprudencia derogatoria, lo que les había comentado anteriormente ahorita, que no todas las jurisprudencias son 100%. También hay algunas que son derogatorias, quiere decir que hay que quitarlas. ¿Por qué? Una, ya están muy pasadas. Dos, no tienen bien cimentados también su fundamentación. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, también puede ser derogatoria. Acuérdate que cuando tú haces una demanda y vas a hacer una contestación a la demanda o una reconvención, dependiendo de lo que vayas a hacer, pero se llama reconvención, puedes tú también derogar sus jurisprudencias. ¿Por qué? Porque son antiguas, la verdad ya no tienen bastante solidez, ya reformaron el artículo, así es que no tiene por qué estar redundando tanto con lo mismo. Si quiero decir que voy a dar pensión alimenticia, pues ¿para qué aviento 20 jurisprudencias de lo mismo? Si los artículos, por eso se va a reformar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Para qué? Para que ya no haya tanto error en los artículos. Entonces no tiene caso que me avientes 10 jurisprudencias de lo mismo si ya sabes que hoy en día el artículo ya está bien cimentado, ya tiene buenas bases y ya está bien justificado. También podemos derogar nosotros jurisprudencias. Etimología de la jurisprudencia es juris y prudentia. ¿Ok? Así es como van a encontrar la respuesta. Esa es la etimología. Acuérdense que la etimología es de dónde viene, cómo se escribe. ¿Ok? Entonces, juris prudentia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a aparecer amor al derecho, la jurisprudencia, el legem, o sea, dependiendo la pregunta. Pero
La respuesta correcta es juris-prudentia. ¿Qué es la jurisprudencia, chicos? A ver, díganme en sus propias palabras. ¿Qué es una jurisprudencia? Ya sabemos que es el artículo que va a subsanar la laguna del artículo, pero ¿qué es para sus propias palabras de lo que hemos visto que es una jurisprudencia? ¿Para qué creen que les sirva una jurisprudencia? Es como un estudio, ¿no? Un estudio de la ley o del artículo. Ujú. Exactamente, gracias Agustín. Es eso, es el estudio del artículo, el cual no está bien citado, no está bien fundamentado. Por lo tanto, vamos a necesitar que juristas vuelvan a revisar ese artículo, pero para no derogarlo. ¿Por qué? Porque derogar un artículo, chicos, o abrogar un artículo es prácticamente sacarlo y no haber nada que sustente ese artículo. Entonces, para eso existen primero las jurisprudencias, ¿ok? Si no hay una jurisprudencia, chicos, de ese artículo que esté mal citado, no van a derogar ese artículo, no lo van a abrogar, ¿ok? No lo van a quitar, no lo van a pasar a otro artículo, simplemente lo van a dejar hasta que exista una jurisprudencia. Por eso, la jurisprudencia es el estudio de todos. A lo mejor hay 4 sentencias, lo elevan a tesis aislada, pero no van a quitar el artículo hasta que sea una jurisprudencia. ¿Ok? Bien, ¿qué es la jurisprudencia? Nos dice, es la doctrina jurídica que establecen los órganos jurisdiccionales del Estado. Esa va a ser su respuesta correcta. Doctrina jurídica que establece los órganos jurisdiccionales del Estado. Siguiente pregunta. Para que sea jurisprudencia debe de tener 5 sentencias a favor. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Es verdadero, tenemos que tener 5 sentencias idénticas o 5 sentencias a favor. ¿Para qué? Para que nosotros la podamos a elevar a jurisprudencia. Ya les había yo comentado, si son 4, solamente es una tesis aislada. Tiene el mismo peso, ¿ok? Tiene el mismo peso. ¿Por qué? Porque sí lo puedes ocupar como tesis aislada, pero la jurisprudencia lo que va a hacer es subsanar y a lo mejor hasta quitar ese artículo, ¿ok? Derogar ese artículo. En cambio, una tesis aislada solamente lo vas a ocupar como puntualización del artículo que estás citando. Pero de ahí en fuera no van a derogar, no van a abrogar, no van a quitar, no van a mover nada, si no es que sea una jurisprudencia. Pero sí son 5, gracias. Bien, aquí se vuelve a preguntar, por tener 5 sentencias a favor, se conoce como jurisprudencia. Ajá, ok, como jurisprudencia. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica la jurisprudencia en México, chicos? ¿Cómo aplicarían ustedes esa jurisprudencia? A ver, dígame. Madaí. Citándola, ¿no? En tu demanda, citándola. Citándola. Bien, vamos a ocupar o cómo vamos a aplicar nuestras jurisprudencias será aplicable siempre y cuando las leyes que interpretan y se consideren se encuentren vigentes, chicos. Abusado con eso. Tienen que estar constantemente revisando sus nuevos códigos. ¿Por qué? Ustedes compran un código nacional de procedimientos civiles de su estado, por ejemplo, vamos a hablar de su estado, de Michoacán, del 2024. Para el 2025 o 2026 ya se reformaron algunos artículos y si tú todavía no estás al pendiente de la nueva reforma que hubo y citas una jurisprudencia con con un artículo que ya no está vigente, simplemente te van a desechar tu demanda.
¿ok? Tienes que empezar, los códigos desgraciadamente se van actualizando prácticamente cada año y medio, dependiendo cómo se ocupe los artículos y cómo se den cuenta de que no están bien cimentados o no están bien fundamentados ese artículo. Entonces, por lo tanto, comprar un código nacional, un código civil, perdón, un código civil de tu estado y no te des cuenta que lo han reformado el año siguiente y tú citas ese artículo, prácticamente te van a desechar tu demanda. ¿Por qué? Porque estás citando un artículo que ya no existe con una jurisprudencia que está vigente. Tienen que estar a la par. El artículo tiene que estar vigente, no tiene que haber sido derogado. ¿Por qué? Porque date cuenta, puedes descargar un código y va a estar subrayado, derogado. No te lo van a quitar, ¿eh? No te van a eliminar y ya no va a aparecer. Simplemente te van a poner derogado en el siguiente nuevo código. Va a seguir apareciendo, pero ya va a aparecer como derogado o abrogado, dependiendo cuál sea el motivo. Si tú no te das cuenta de eso y citas ese artículo, a lo mejor ya te sabes el caminito, ¿no? Por ejemplo, una demanda de pensión alimenticia, ya te sabes el caminito, ya sabes qué artículos vas a ocupar. ¿Ok? En el estado, por ejemplo, en el Estado de México, 130 y tantos, 136, 137, ¿ok? Más o menos vas a ocupar para una demanda de pensión alimenticia en el Estado de México esos artículos. Pero si yo no me doy cuenta que tengo el Código Nacional, el Código Civil del Estado de México del 2023, pero ya estoy en el 2024, pero como yo ya me sé el caminito, pues pongo esos artículos y me lo desechan. Tengo que revisar mi demanda, cuál fue mi error. Obvio, al darme cuenta que el artículo ya no existe, tengo que volver a hacer mi demanda y volver a poner unas nuevas jurisprudencias que estén dentro del mismo contexto del artículo. ¿Ok? Aguas con eso. Por eso la respuesta correcta de esta pregunta va a ser, ¿será aplicable siempre y cuando la ley que interprete o se considera entrante sean vigentes? ¿Ok? Siguiente pregunta, chico. ¿Qué es la jurisprudencia según Maynes? Es el conjunto de principios y doctrinas, según él. Por eso les decía al principio, ¿ok? Que quién es el padre de la jurisprudencia es Manuel Crescencio García. Pero hay nuevos autores que ven de una manera diferente las jurisprudencias y sienten que el padre de la jurisprudencia, Crescencio, no está bien cimentando sus documentos. Entonces, por lo tanto, según Maynes, nos dice que el conjunto son un conjunto de principios y doctrinas. Él piensa que es eso, que son principios y doctrinas, solamente son leyes que pues prácticamente se ocupan referente al artículo. Y en cambio el padre dice que no, que se tiene que modificar el artículo como tal. ¿Por qué? Porque no está bien fundamentado. O sea que cada quien tiene su versión. Las dos están correctas, pero cada quien defiende su postura. Siguiente pregunta, 17. ¿La aplicación de la jurisprudencia es obligatoria? ¿Esto es falso o verdadero, chicos? A ver, díganme. ¿Es falso o verdadero? Verdadero. Alguien dijo falso, alguien dijo verdadero. Quien haya dicho verdadero, gracias, chicos, es exactamente, acuérdense, ya les había comentado que una jurisprudencia, al menos una, tiene que aparecer en su demanda. Si hablas de pensión alimenticia, tienes que buscar la jurisprudencia correspondiente que hable de la pensión alimenticia y por qué está citando una pensión alimenticia, ya sea para menores o personas interdictas o personas mayores de la tercera edad. Acuérdense que a cualquier de esas personas se les puede dar una pensión alimenticia, no solamente a los hijos. ¿Ok? Nuestros padres, pasando los 60 años automáticamente, ellos nos pueden pedir una pensión alimenticia, ¿eh, chicos? Nuestros papás
pasando los 60 años, nos pueden pedir una pensión alimenticia por ese tiempo que nos brindaron, por ese tiempo que nos ayudaron a nosotros. Ahora nosotros los tenemos que ayudar, como con una pensión. Y esto es obligatorio, no es de que quieras, ¿eh? Así es que si su papá los demanda, pues bueno, tendrán que pasarle una pensión. Siguiente pregunta, gracias, chicos. ¿Alguna pregunta, Madain? Sí, profe, sobre eso que acaba de decir del que los papás pueden pedir pensión, ¿es solamente si ellos dieron pensión a sus hijos o igual o parejo, o sea, aunque no haya ganado pensión? Acuérdate que la ley es muy clara. Desgraciadamente, aunque no hayan dado y no te hayan visto, tú sí le puedes pedir pensión a tus hijos. ¿Ok? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque tu mamá o tu papá, quien se haya quedado a tu cargo, tuvo que haber hecho un escrito o un inicio de demanda para tener esa secuencia de que pediste pensión alimenticia. A lo mejor, nunca encontraron al papá, nunca, y nunca te dio pensión, pero ya tienes algo que te respalde que desde que naciste, tu mamá pidió una pensión, ¿ok? Y obvio, pues no puedes pedir tú como papá una pensión, pero si no hay un juicio previo, tu papá puede pedirte una pensión, ¿ok? Porque tú o tu mamá no hizo un juicio previo para tener como respaldo de que no nunca te dio una pensión, entonces por lo tanto tú no estás obligado a dar. Pero si no tienes nada, entonces sí estás obligado a dar una pensión. Tus hermanos, también es un comentario, los hermanos interdictos, los que no se pueden valer por sí mismo, llámese personas discapacitadas, pueden ser autistas, niños autistas o gente autista, gente que no se pueda valer por sí sola, también te pueden pedir una pensión, aunque seas hermano, ¿eh? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tus papás ya fallecieron, pero tú como hermano tienes la obligación de ayudar a esa persona, ¿ok? Así es de que ese sí es obligatorio. Eh, siendo una persona interdicta, a fuerzas tienes que ayudarlos, ¿ok? Ok, gracias. Muy bien. Siguiente pregunta, chicos. ¿Quién viene a confirmar la importancia de la jurisprudencia? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya lo habíamos comentado, solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien va a ratificar y afirmar si la jurisprudencia es válida o no es válida. Jueces, magistrados van a proponer una jurisprudencia, pero solamente los que están arriba, que son los ministros, son los que van a autorizar las jurisprudencias, que son los jefes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué materia se emiten más jurisprudencias? En materia mercantil, penal, familiar o todas las anteriores. Pues ahí no tenemos mucho de qué hablar, son en todas las anteriores. Jurisprudencias hay en materia penal, hay en materia civil, hay en materia mercantil, hay en materia familiar, hay en materia agrario, fiscal, en todo tipo de materias hay jurisprudencias. Por eso ahí no vamos a mencionar todas las anteriores. ¿Por qué? Porque todos necesitamos jurisprudencias, al menos unas. Son las 4 características de las jurisprudencias, ya les habíamos hablado anteriormente: explicativa, supletoria, diferencia y renovadora. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Bien, chicos, como verán, realmente... Profe, yo tengo una duda en la sí. pregunta 14. Decía, por no tener 5 sentencias a favor, se le conoce como, bueno, ahí no alcancé a escuchar la respuesta. ¿Cuál me dijiste, la Pero, 14? ajá, pero Por no por lo tener que 5 había sentencias dicho a favor. ajá, Por no tener 5 sentencias a favor, se conoce como tesis aislada. ya porque creo que había dicho jurisprudencia, Creo algo que así. entonces por ahí me equivoqué, pero por no tener 5 sentencias a favor, obvio la vamos a conocer como tesis aislada. Ya les había comentado que son 5 sentencias iguales para poder tener una jurisprudencia, pero si no hay 5 sentencias, entonces se conoce como tesis aislada. Gracias por esa corrección de esa pregunta, Aide, muchas gracias. Sí, por no tener 5 sentencias a favor, la vamos a conocer como tesis aislada.
¿Ok? Ok. Gracias. Profe, en la pregunta número 2, Sí. que la jurisprudencia ¿no es una fuente formal de derecho? ¿Sí es una fuente formal? ¿O cómo? No lo entendí, la verdad. ¿Qué se entiende por normas jurídicas o es en la cuál es? Creo que fue la 2. ¿Qué se entiende por jurisprudencia? No. Jurisprudencia es una fuente del derecho. La jurisprudencia no es una fuente del derecho, eso es falso. ¿Ok? No es una fuente del derecho. Las fuentes del derecho les explico cuáles son, les comento cuáles son. Un segundito para sacar la información. Ahí están. Las fuentes del derecho solamente, acuérdense, se entienden por personas, grupos sociales, ¿ok? Esas son las fuentes del derecho, ¿ok? La jurisprudencia, obvio, por lo tanto, no es una fuente del derecho. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo es subsanar un artículo, ¿ok? No lo vas a hacer un código, no lo vas a hacer una constitución, no lo vas a hacer una ley, solamente vas a subsanar. Acuérdense que las fuentes del derecho tienen que ver con códigos, constituciones, leyes, decretos, esos son fuentes del derecho. Y la jurisprudencia no es una fuente porque no hacemos un código de una jurisprudencia. No hacemos otro código con otra jurisprudencia o no hay códigos de jurisprudencias como tal. Solamente hay jurisprudencia por error en algún artículo. ¿Ok? ¿Las fuentes formales serían entonces? Exactamente, serían, si lo quieres meter, serían dentro de unas fuentes formales, pero no jurídicas. ¿Vale? Ok, sí, en las fuentes formales se aplica, ¿no? La jurisprudencia, la costumbre. Exactamente, jurisprudencias, costumbres, normas, ¿ok? Pero la jurisprudencia como fuente del derecho, por eso dice del derecho, ¿eh? Eh, la jurisprudencia es una fuente del derecho, obvio no es una fuente del derecho, ¿sale? Ok, ahí fue donde me confundí. Ah, Ajá, ok. sí, Pero sí, no gracias. es una fuente del derecho, no, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Madaí, Aide, Agustín, ¿alguna pregunta? No, profe. Gracias, Madaí. Bien, chicos, como verán, es fácil su examen. Yo les doy 20 preguntas, ya saben, como siempre, siempre les doy 20 preguntas, anotan sus preguntas y realmente para hacer su examen nada más van a ir cotejando, van a ir ocupando, van a ir viendo o estudiando las 20 preguntas, les apuesto que rápidamente hacen su examen. ¿Por qué no dejo exámenes tan complicados, chicos? Porque realmente, no porque repruebes un examen quiere decir que no sabes. Ok, yo conocí dentro de mi generación personas que pasaban con 6 y ahí iban arrastrando materias y hoy en día pues son personas que están en ministerios públicos como secretarios de acuerdos, o son muy buenos abogados, ¿sale? Y era lo peor que existía. Tengo compañeros que son, que eran lo peorcito, en serio, pero lo peorcito, y ahorita son presidentes municipales de algunos estados. O sea, ¿qué quiere decir? No porque repruebes un examen, eres malo. No, simplemente, a lo mejor a veces no entendemos la pregunta o simplemente no ocupamos esa lectura bien específica. A lo mejor leemos, pero no entendemos, porque es una diferencia leer e entender, ¿ok? Pero no quiere decir, por eso yo no trato de dejar exámenes muy complejos. ¿Por qué? Porque realmente la idea no es de que truenen un examen o algo, simplemente es que vayan aprendiendo. El examen no es otra cosa más que un aprendizaje. Para mí, yo lo veo desde esa manera. Muchos profesores dicen, no, es que para ver qué conocimientos tiene el alumno. Pues, ¿para qué los castigas haciéndole preguntas tan largas? Porque yo tenía una profesora belga que nos hacía unas preguntas, no les miento, como de 4 renglones y cuando terminabas de leer la pregunta, pues ya se te había olvidado qué decía al principio de tan larga y compleja que era su pregunta.
¿no? Y digo, no le veo el caso si lo que te interesa es trabajar, por ejemplo, nosotros sobre jurisprudencia, que se entienda qué es, ¿no? ¿Qué se entiende por las normas jurídicas? Así de fácil y rápido. ¿Para qué te pongo? Necesito que me expliques con 5 renglones qué son las normas jurídicas establecidas por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes consecuentes. Ve todo lo que dije para qué es lo que realmente me interesa, qué se entienden por normas jurídicas, las reglas que imponen y confieren derechos. Más que suficiente. Ya estoy entendiendo yo como docente que sí saben la pregunta. ¿Ok? Por eso no pongo tan complejas las preguntas. ¿Para qué? Para que entendamos rápido y podamos tener ese conocimiento más que estarse preocupando si lo reprueban o no lo reprueban. ¿Sale? Me interesa más que se lleven ese conocimiento, chicos. ¿Ok? Bien, muchachos, pues de esta materia sería todo. Ok, nos estaríamos viendo para la última en jurisprudencia y posteriormente ya nos vemos para las nuevas materias. Éxito en su examen, chicos. No les digo suerte porque no la necesitan. No es de que, a ver, Diosito, mándame las preguntas. No, simplemente si no estudiamos, no pasamos. Si no entendemos, no pasamos. Si no leemos, no pasamos. Así de fácil. No lo vamos a dejar a la suerte. Mejor éxito. Estudien y van a pasar sus exámenes sin ningún problema como lo han hecho hasta ahorita. ¿Ok? Bien, chicos, antes de que termine la clase, ¿alguna pregunta? No. Gracias, No, Agustín. profe, ninguna pregunta. Gracias, Al Maday. contrario, gracias por ese apoyo. No, les vuelvo a repetir, es para que comprendan bien las cosas, no para que se estén quebrando la cabeza. Bien, chicos, nos vemos en un ratito más para la última clase y éxito en su examen. Gracias. Provecho a los que van a desayunar. Gracias. Gracias, Gracias. igualmente. Gracias, Agustín.